Buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Perdón por el retraso. Sean bienvenidos a esta sesión de la división del Hospital de Ginecobstetricia de la Unidad Médica de Alta Especialidad, el Centro de Instituto Mexicano de Ciencias Sociales en Guadalajara, Jalisco. Bienvenidos a esta sesión de la división de neonatología. Mi nombre es David Rodríguez Medina. Soy neonatólogo, soy el jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales de este hospital. Y para mí es un gusto, todo el comité organizador de estas sesiones, es un gusto darle la más cordial a esta sesión académica en línea, que es Impacto de las intervenciones de ginecobstetricia en el pronóstico del recién nacido prematuro. Esta sesión será impartida por el doctor Luis Fernando Oseguera Torres. El doctor Luis Fernando, entre una gran trayectoria en la clínica, en la academia y en la docencia, además es jefe de la división de obstetricia de este hospital, de esta unidad médica de alta especialidad. Es profesor titular de la subespecialidad de medicina materno-fetal en este hospital. Tiene adiestramiento en medicina perinatal, displasias y ecocardiografía clínica. Para mí, a nombre de la división de neonatología, me es muy grato presentar al doctor. De antemano agradecer siempre su disponibilidad. El doctor Luis Fernando es un gran amigo de la división de neonatología. Muchas gracias por su disposición de siempre para ayudarnos y en esta ocasión para compartir conocimientos también. Muchas gracias, doctor. Entonces, sin más, lo dejo entonces con los micrófonos. No escucho nada. Ya puedes compartir, Fer. Bueno, no escucho nada. ¿Ustedes sí me escuchan? No sé si se ve la pantalla entonces. Ok. Pues no sé por qué no los escucho a ustedes, pero eh, vamos a empezar así. Si sí se ve la pantalla, se ve la presentación.
Adelante. ¿Sí? Bueno, no sé por qué no escucho, pero espero que ustedes me estén escuchando. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Ok, gracias. Bien, gracias por la invitación. Eh, voy a hablar de algunas de las intervenciones que más hacemos en obstetricia para impactar en el bebé prematuro. Eh, pues, como estoy entre un auditorio de pediatras y neonatólogos, creo que hay cosas que son fáciles de que, de que se entiendan porque pues están acostumbrados a ver la prematurez todos los días, igual que nosotros en la UMAE. Entonces, más o menos un 10% de los nacimientos son bebés de menos de 37 semanas. Y como podemos ver, las principales causas directas de, de muerte son neonatal, son el parto prematuro, las infecciones y la asfixia. Eh, Desgraciadamente creo que la prematurez está lejos de disminuir. De hecho, en los últimos años eh, está en incremento la tasa de partos prematuros. Eh, Hay dos razones esenciales que están descritas en la Fetal Medicine por la cual la prematurez no ha disminuido e incluso aumentado, que es tener la ausencia de un método eficaz de screening para identificar a las pacientes que están en alto riesgo y la falta de intervenciones eficaces para que haya menos prematuros. Las complicaciones de la prematurez, pues ya las conocemos todos. A las de corto plazo, las de largo plazo, entre ellas, pues ya sabemos la parálisis cerebral, los problemas de aprendizaje y las discapacidades neurológicas serias. En las de corto plazo, pues son las que vemos todos los días ahí en las terapias intensivas. Últimamente me ha tocado estar más de cerca con ustedes porque me han invitado a hacer estudios transfrontalelares y he vivido la experiencia de estar en el UCIN como nunca lo había vivido antes. La prematurez, de acuerdo a la guía de práctica clínica, pues se clasifica de acuerdo a la edad gestacional. En la revisión del 2018 está los prematuros extremos, menos de 28 semanas, y luego los muy prematuros entre 28 y 32, y luego los prematuros moderados y tardíos después de las 32 semanas hasta las 37. En Barcelona Clinic hay una subdivisión entre las 32 y 34 semanas donde le ponen prematuro moderado y los prematuros tardíos entre las 35 y 36. La verdad no sé cómo se manejan ustedes en esas clasificaciones. A final de cuentas sabemos que los bebés prematuros extremos pues son los que tienen el mayor, el peor pronóstico, ¿no? Entonces, de todas las poblaciones de prematuros, el 20% más o menos está antes de las 32 semanas. Entonces, la plática se centra en hablar sobre las intervenciones que tenemos los ginecobstetras para impactar la prematurez. La principal intervención que pudiéramos hacer, creo yo, es la primera, la detección de infecciones del tracto genitourinario, porque al parecer está a la cabeza de las causas de parto prematuro en nuestra población. No me voy a referir a ella porque este tipo de prevención es un tipo de prevención que debe de darse en los niveles de primero y segundo de la institución. Me voy a referir a tres intervenciones esencialmente: la longitud cervical, la detección de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fetal
y el uso de sulfato de magnesio. Vamos a empezar con la longitud cervical. Como ya sabemos, pues el cervix ha estado de moda en los últimos años como una herramienta para dos situaciones esenciales: para detectar la paciente en riesgo y para regir la paciente que tiene una amenaza de parto prematuro en su manejo. Me voy a referir primero a la detección de paciente en riesgo. Pues, aquí en la Fetal Medicine tenemos una referencia muy clásica, en la que se, se privilegia como a la paciente que va a volver a tener un parto prematuro como aquella que ya lo tuvo. Como podemos ver aquí, eh, las pacientes que tienen mayor riesgo de tener un bebé prematuro son las que tuvieron ya un bebé, y si lo tuvieron previamente a edades gestacionales más pequeñas, es más probable que vuelvan a tener un bebé prematuro. De tal forma que si la paciente tuvo un bebé prematuro de entre 16 a 23 semanas en el embarazo previo, pues tiene unas 5 veces más posibilidades de volver a tener un bebé prematuro. Y así sucesivamente. También se puede observar que mm, si la paciente tiene un embarazo previo a término, le confiere cierta protección de que en este embarazo no tenga un bebé prematuro. Entonces, en esto se basa la medición de la longitud cervical para detectar las pacientes que tienen un riesgo de tener un nuevo pretérmino. Bien, cuando nosotros hablamos de longitud cervical, lo relacionamos mucho con la medición de la ecografía, y se ha establecido un valor de corte muy clásico que son los 25 milímetros de longitud cervical. Si nosotros tomamos un parámetro que nos pueda dar tranquilidad, si nosotros hacemos una detección de parto pretérmino que ya sabemos que es entre las semanas 20 y 24 por ultrasonido, y encontramos un cervix de 34 milímetros o mayor, seguramente esta paciente va a llegar a un parto a término. En esta detección, cuando tenemos el nivel de corte de 25 milímetros, vamos a encontrar al 10% de la población con este nivel. O sea, vamos a encontrar 10% de las personas que están embarazadas a las 20-24 semanas que van a tener un cervix de menor de 25 milímetros. Con este nivel de corte detectaríamos el 80% de las pacientes que van a tener un parto pretérmino antes de las 34 semanas. Si nosotros disminuimos el nivel de corte a 15 milímetros, solo vamos a encontrar un 1% de la población con con 15 milímetros o menos de longitud cervical, y esto nos va a dar una detección del 20% nada más de los bebés prematuros. Entonces me estoy refiriendo a la utilidad que tiene como predictor de parto prematuro en primer lugar, medir el cervix. Entonces, la herramienta que nos ayuda a detectar la paciente que tiene riesgo de tener un bebé prematuro, la podemos usar, o está descrito que lo usemos de esta forma. Si la paciente ya tuvo un parto prematuro anterior, entre las 14 y 16 semanas, o si la paciente tiene una anomalía uterina, la tenemos que vigilar cada 2 semanas con longitud cervical para ver si este cervix muestra acortamiento. Si la paciente no tiene un parto prematuro anterior y está asintomática, pasa a la detección que yo les comenté hace rato, de las 20 a 24 semanas en el segundo trimestre. Y ahí la población que nosotros tendríamos que capturar, por decir así, en la vigilancia, o con la que podríamos intervenir, sería a la que encontremos de 25 milímetros hacia abajo. Las descripciones del cervix pues están muy clásicas en la literatura ya. Podemos ver que en la morfología del cervix se ha descrito la morfología en T, un cervix cerrado,
la morfología en B. La morfología en B, pues significa que hay un embudo en esa forma, en B. Y lo que a nosotros nos interesa es el cervix funcional, o sea, la longitud del cervix que queda posterior al embudo, que es el que vamos a utilizar como predictor o que es la verdadera longitud cervical que tiene esta paciente. Aquí tenemos un ejemplo de una longitud de cervical medida por ultrasonido en el que la longitud total del cervix son 21 milímetros. Sin embargo, la longitud funcional son nada más 12 milímetros. Entonces aquí que estaríamos considerando el término de cervix corto. En la diapositiva al lado derecho estamos viendo un cervix con morfología en U, y si ustedes se fijan en el cervix pueden observar que existen unas partículas en suspensión que nosotros conocemos como lodo, o que se le ha llamado lodo. Entonces, insisto, la medición de la longitud cervical funcional es la que queda después del embudo, como en este caso, pues tenemos, por ejemplo, un cervix prácticamente sin longitud funcional con una morfología en U. Bien, entonces, ¿qué herramienta utilizamos nosotros para predecir si esta paciente va a desarrollar un parto prematuro? Pues utilizamos básicamente, hay muchas calculadoras para predecir parto pretérmino. La que más está siendo utilizada actualmente por su servidor y en el departamento, pues es la calculadora de la Fundación de Medicina Fetal. Entonces, es muy sencilla. Nosotros solo le ponemos aquí el dato de si es una paciente nulípara o ya tuvo un parto prematuro previo, porque nos va a desplegar esas opciones, y le ponemos la longitud cervical que medimos y le damos calcular riesgo. Entonces, en este ejemplo que yo les puse ahorita aquí, es un ejemplo hipotético. Puse que la paciente tenía una historia de un parto prematuro anterior entre las 24 y 33 semanas y que ahorita tiene una longitud cervical funcional de 11 milímetros y solito nos calcula el riesgo de tener un bebé prematuro. Entonces nos dice que en esta paciente con estos datos va a tener un bebé prematuro en el 9.5% de las veces antes de las 28 semanas. Si 23.5% hasta las 31, la mitad de las veces lo va a tener hasta las 34 semanas o antes, y el 86% de las veces lo va a tener antes de las 37 semanas. Entonces, la información correcta que nosotros le damos a la paciente es basándonos en este porcentaje de posibilidades. Ahorita les voy a decir cuáles son las intervenciones posibles en la detección del cervix corto como una herramienta de screening. Entonces, espero no haberlos confundido con tanto número. Y refiriéndome específicamente a la utilidad de la medición de la longitud cervical, utilizamos el nivel de corte como screening, sin olvidar que si el acortamiento cervical ocurre antes de las 18 semanas, la predicción es más alta o es mejor que si yo encuentro un cervix corto entre las 18 y 20 semanas con una posibilidad de predecir un parto pretérmino del 40%. Bien, entonces una vez que yo establecí mi riesgo de parto pretérmino y sé que tiene posibilidades de tener un bebé prematuro, tengo 3 intervenciones posibles. Entonces decimos aquí, una mujer con cervix corto, diagnosticado en forma rutinaria entre las 20 y las 24 semanas, tenemos 3 opciones. La primera, que es la más utilizada o más socorrida o la más recomendada, es utilizar progesterona vaginal, y se ha estimado que reduce la posibilidad de parto prematuro hasta en el 35% de la población antes de las 34 semanas. Se puede utilizar un cerclaje cervical en este tipo de pacientes con cervix corto, en mi opinión, habitualmente en el contexto de una incompetencia o una insuficiencia cervical, que es el cervix que tiene un acortamiento, pero que más bien la morfología cervical nos dice que viene a ser consecuencia de una insuficiencia cervical. Esas son las morfologías en U
prácticamente a las que me estoy refiriendo. La estrategia actual más ocurrida y más aceptada es darle progesterona vaginal a la paciente todos los días, 100 miligramos o 200, porque hay algunas revisiones que recomienda 100 y otras 200, una vez al día por vía vaginal hasta las 36 semanas. La colocación del cerclaje, pues ya lo sabemos también, o sea, el cerclaje, si es exitoso en su colocación, se deja ahí hasta las 37 semanas. Aquí en la estadística podemos ver que aparentemente es mejor la progesterona que el cerclaje como herramienta ante un cervix corto, siempre y cuando les menciono que este cervix corto no sea en el contexto de una insuficiencia cervical, porque ahí la progesterona no nos va a servir. Entonces, la herramienta de la longitud cervical nos da la posibilidad de prevención basado en estos cálculos hipotéticos, básicamente de las observaciones de Fonseca y Hassan. Ellos calculan que en una cohorte de 10,000 pacientes van a tener un porcentaje de la población que va a tener cervix corto de 1.7%. Estas pacientes, si son sometidas al uso de placebo contra progesterona, contra el uso de progesterona diaria, que es esta columna, nos calculan que tendríamos la posibilidad de prevenir 25 partos prematuros dándole progesterona vaginal contra la población que no recibió ninguna terapia. En el cálculo de Fonseca y colaboradores que se hace fue en un estudio en el que se refiere que el parto vaginal, que el parto prematuro llegó hasta las 34 semanas, y en el estudio de Hassan da la oportunidad de prevenir 17 partos prematuros. Entonces, esto es importante porque nos da el número de estudios mínimos para prevenir un parto pretérmino a través del screening de longitud cervical, y se calcula que tenemos que hacer 400 detecciones de longitud cervical para prevenir un parto pretérmino. ¿Sí? Y el número a tratar es para prevenir un parto pretérmino con progesterona es 7. Entonces, no es un número alto para prevenir un parto pretérmino, por lo tanto, estaría justificada la intervención de la medición de la longitud cervical en la prevención de parto pretérmino. En los cálculos de Hassan, el número de estudios a realizar para detectar partos prematuros antes de las 33 es muy similar, y el número de mujeres a tratar para prevenir parto pretérmino es 13. Entonces, la herramienta en el screening para detectar pacientes de riesgo de parto pretérmino creo que sí está justificada. Sin embargo, el impacto que pueda tener la longitud cervical en la prevención de parto pretérmino no es muy alto. Si ustedes se fijan, los partos pretérmino antes de las 34 semanas, 2/3 partes llamados espontáneos y 1/3 parte llamados diatrogénicos. Los diatrogénicos son los que la condición materna o fetal obligaron a que el bebé naciera prematuro. Aquí creo que no se puede hacer mucho de todos los partos prematuros antes de las 34 semanas. Es una misión difícil, y el impacto de la longitud cervical solo va a estar en esta población. Las pacientes que tuvieron un parto pretérmino previo, que es el 15% de todas. Entonces, la herramienta está disponible, la herramienta es útil. Sin embargo, que tenga un impacto en la prematurez que sea notable, es difícil,
por lo que les acabo de mencionar. Ahora, la otra intervención a la que me quiero referir es la longitud cervical para detectar un parto, una paciente que ya está con riesgo de parto prematuro. Aquí lo que les quiero comentar básicamente, y sobre todo a los, si hay por ahí residentes de ginecobstetricia, es que la definición de cervix corto de los 25 milímetros solo la vamos a utilizar hasta la semana 30. Después de la semana 30, un cervix normal va a ir acortándose, de tal forma que a las 34 semanas el percentil 10 de la longitud cervical son 15 milímetros. Esto es importante porque a veces veo que quieren utilizar la misma longitud cervical para todo. Este nivel de corte de 15 milímetros es lo que tendríamos que estar utilizando para las pacientes que llegan a admisión o urgencias con contracciones uterinas y que refieren posible parto prematuro. Este es un ejemplo de longitud cervical que podemos ver aquí, 33 semanas con una longitud cervical de menos de 1 centímetro, con morfología en U, que nos está hablando de que el parto, de verdad se trata de un parto pretérmino que requiere intervención, que requiere hospitalización, y en el dado caso de que exista prematurez, pues las herramientas que tenemos para ayudarle un poco al bebé a que no tenga tantas complicaciones. Entonces, para aquellos que todavía creen en la longitud cervical como una herramienta para la detección correcta del parto prematuro, basta referirse a la guía de práctica clínica más reciente, donde nos vuelven a recalcar que la longitud cervical subestima hasta por 14 milímetros la longitud. El tacto vaginal subestima hasta por 14 milímetros la longitud cervical real, por lo cual no se recomienda la exploración cervical digital como predictor de parto prematuro. Por eso insisto yo que tenemos que utilizar la longitud cervical. De hecho, la guía de práctica clínica así lo menciona, como el rector de que la paciente sea hospitalizada o no. Y aquí lo menciona como un punto de buena práctica. Si la longitud cervical es mayor a 30 milímetros, no está indicada la hospitalización. Y lo contrario, si es menor de 15 milímetros, está indicada la hospitalización. Y si ustedes se fijan, para hacer un pronóstico de que la paciente va a tener un parto, da lo mismo que mida prácticamente más de 15 milímetros la medición que ustedes quieran. El valor predictivo negativo de que la paciente no va a parir con 15 milímetros es el mismo que más milímetros al momento de la hospitalización. Y nuevamente, si nos basáramos en la misma medición y utilizamos los 20 milímetros, la probabilidad de que nazca un bebé a 7 días es 0. Entonces, debemos de privilegiar la herramienta para hacer el pronóstico y debemos buscar en nuestra guía de práctica clínica la información que está disponible para nosotros constatarlo en el expediente, no estar utilizando la hospitalización en casos en forma innecesaria. ¿Se puede medir la longitud cervical? Sí se puede medir, se puede repetir, porque si no existe un acortamiento, dice la longitud cervical es un método de diagnóstico con amenaza de parto pretérmino. Se estima que la tasa de cambio de longitud cervical de 0.96 milímetros por semana que progresan a parto prematuro y de 0.86 a las que presentan ruptura prematura de membranas. De tal forma que si yo le hago una nueva medición y tiene un acortamiento, puedo estimar que esta paciente va a tener un parto prematuro seguramente.
Entonces, la longitud cervical es una estrategia que nos puede servir, pero que su impacto en la prematurez probablemente no sea muy alto. Me voy a referir enseguida a un apartadito que no supe dónde acomodar lo que va a hacer referencia a las biopelículas. Probablemente hayan escuchado ustedes el término lodo intramniótico. Creo que el término correcto es utilizar una biopelícula, ¿no? Es decir, que tiene biopelícula. Por ejemplo, aquí tenemos una paciente de 17 semanas con 4 días, con un cervix de 1.3 centímetros, que sabemos que es corto esta edad gestacional, y que tiene biopelícula. Bueno, la puse con dedicatoria a mis residentes de gine que estén por ahí, para darles a entender que las biopelículas son comunidades de organismos. Estas biopelículas se incrustan, como dice aquí, en una matriz hidratada de sustancias poliméricas extracelulares y que flotan libremente en la cavidad amniótica. Esas son fotografías de microscopio electrónico del lodo. Entonces, ¿qué significa encontrar una biopelícula? Significa básicamente es esto que les voy a decir. Está demostrado que las bacterias en las biopelículas son resistentes a los antibióticos y que son difíciles de tratar si estamos refiriéndonos a la infección intraamniótica. Entonces, como se refiere a la literatura, erradicar una infección intraamniótica no es sencillo. Las pacientes que dice aquí que tienen cuello corto asintomático, se les puede administrar antibióticos intravenosos a la madre, documentando que no exista nuevamente un cultivo positivo en una segunda amniocentesis cuando una paciente tiene una sospecha de infección intraamniótica. Sin embargo, solo si el tratamiento fue temprano y antes de la formación de la biopelícula. Porque una vez que ya tenemos una biopelícula, difícilmente vamos a erradicar las bacterias que estén ahí y en la mayor parte de los casos el parto prematuro va a ser irreversible. Entonces, cuando estamos haciendo la práctica en el hospital en el que le solicitamos que midan la longitud cervical y que si la paciente tiene cambios cervicales de acortamiento y si además se encuentra una biopelícula o lodo, que nos quede claro que las posibilidades de que se erradique la infección intraamniótica son muy bajas y que las posibilidades de que la paciente tenga un parto prematuro son muy elevadas y que utilizar una terapia farmacológica para inhibir ese tipo de situaciones está muy lejos de ser deseada. Bueno, entonces me voy a pasar al siguiente apartadito de la plática, que habla del síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Todas las cosas que les voy a comentar tienen una cierta relación. El síndrome de respuesta inflamatoria fetal ya tiene muchos años descrito en la literatura. Sin embargo, me he fijado, por ejemplo, que cuando van a rotar residentes de neonatología al departamento de materno y les pregunto que si lo conocen, muchos me han dicho que no. Muchas veces, a veces cuando uno está estudiando medicina o incluso la especialidad, piensa uno que el feto no es capaz de tener una respuesta inmune de algún tipo o una respuesta a un agente extraño. Piensa uno que está desprotegido ahí. Bueno, la verdad es que el bebé tiene herramientas, aunque sean inespecíficas, para defenderse de un agente extraño. Entonces, fíjense bien la pregunta que me parece como sacada de hace 25 años cuando le decíamos cuando los ginecólogos
viejitos les decíamos que tenía una paciente con parto prematuro y decían por algo será. Y sí, estas afirmaciones creo que están vigentes a la actualidad porque dice, en el contexto de la infección intrauterina, la aparición del trabajo de parto prematuro tendría valor de supervivencia, tanto para la madre como para el feto. El feto forma un papel activo en la formación o secreción de citoquinas proinflamatorias para iniciar un trabajo de parto y salir de un medio ambiente hostil. Entonces, siempre que estemos hablando de parto prematuro verdadero, tendremos que estar cuestionándonos si la respuesta inflamatoria del feto está en una verdadera defensa de un ambiente intrauterino hostil. Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria fetal se ha definido como una condición compleja asociada con infección sistémica del feto y local de diversos órganos, y se caracteriza por la activación del sistema innato y la disregulación de la inmunidad. Esto significa que a través de un proceso inflamatorio, digamos, como su nombre lo dice, genérico o innato, y principalmente a través de citoquinas, quimosinas y otros mediadores de inflamación, el feto se defiende. La desventaja de la respuesta inflamatoria fetal es que es subclínica, la tiene uno que buscar, tiene uno que pensar en ella. Desgraciadamente, la respuesta inflamatoria fetal lleva a efectos neonatales adversos graves, incluyendo la muerte. Entonces, no es lo mismo un feto que nace prematuro a un feto que nace inflamado. Lo voy a hacer genérico porque la inflamación no siempre se refiere a infección. Hay varios procesos intrauterinos que hacen que se despierten respuestas inflamatorias fetales. Sabemos pues que, o en forma rápida se los voy a mencionar porque es algo complejo la respuesta inflamatoria que monta un feto, pero principalmente se da de esta forma. Hay receptores de reconocimiento, principalmente los 2 y 4, que se expresan altamente en las células amnióticas y residuales. Estos receptores de reconocimiento activan la inflamación, activan una vía inflamatoria robusta y compleja, como se los dije hace rato, mediada por citoquinas proinflamatorias. Las principales, interleucinas y factor de necrosis tumoral. El diagnóstico de respuesta inflamatoria, de síndrome de respuesta inflamatoria fetal, se basa, prácticamente está ya determinado en la elevación de interleucina 6 a nivel sérico fetal. O sea, tendríamos que hacer una cordocentesis para medir interleucina 6. Si la interleucina 6 está arriba de 11 picogramos por milimoles, este feto está haciendo respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es genérica e induce inflamación local en órganos importantes. Los órganos más afectados son los que ya conocemos muy claramente: el cerebro, el corazón, pulmones, piel, sistema hematopoyético, riñones, glándulas suprarrenales y timo. Estos órganos tienen un daño que muchas veces nosotros lo habíamos manifestado después de nacer el bebé. Entonces, si un bebé monta una respuesta inflamatoria, podríamos tener casi la seguridad que va a tener un parto en corto tiempo, que va a tener mayor morbilidad y que va a tener afectación multiorgánica. Todos los órganos de los fetos nos importan, sin embargo, el cerebro del feto a veces es el que nos da más temor por las secuelas que se producen a corto y largo plazo. Me estoy refiriendo a las secuelas neurológicas tempranas y a la parálisis cerebral. Entonces,
De ahí que sea un órgano clásico del que se describen muchas de las patologías, un órgano clásico en donde repercuten muchas de las patologías antenatales. Entonces, el cerebro, el daño en la materia blanca del cerebro se da de la forma que está descrita aquí. La activación de, de, de un interruptor fenotípico de la microglia, desde el protector latente M2 al proinflamatorio M1 con secreción de factores de necrosis tumoral. Esto da pérdida de oligodendrocitos, pérdida de la madurez de los oligodendrocitos, perdón, lo cual nos da daño en la materia blanca y que posiblemente nos va a dar estas secuelas: parálisis cerebral, déficit cognitivo, autismo y esquizofrenia. A veces uno nunca dimensiona que la esquizofrenia se puede mencionar en una situación como esta, del síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Entonces, los daños a corto plazo del feto que monta una respuesta inflamatoria en los órganos que más conocemos, voy a mencionar los más básicos, son el sistema nervioso central con lo conocida leucomalacia, la hemorragia intraventricular, así como pérdidas de aprendizaje, visión y audición. A nivel de corazón, reducción del número de cardiocitos, conducto arterioso persistente. A nivel del sistema respiratorio, diestrés respiratorio y displasia broncopulmonar. Un ejemplo de la morbilidad a la que me estoy refiriendo es este artículo donde, si ustedes se fijan, las P con mayor significancia de los bebés que nacieron prematuros y que tuvieron respuesta inflamatoria sistémica fetal, los que tienen las P's más significativas son mortalidad y falla orgánica múltiple. En tercer lugar, el distrés respiratorio. Entonces, el detectar un feto que ha montado respuesta inflamatoria sistémica es esencial para prevenir secuelas. Sobre todo en obstetricia, para no exagerar en las inhibiciones del trabajo de parto. Y para contemplar quizá el uso de antiinflamatorios o el uso de antibióticos. El síndrome de respuesta inflamatoria el que me estoy haciendo referencia, cada vez tiene más referencias en la bibliografía. Por ejemplo, en este artículo se menciona una reacción leucemoide neonatal, descrito en un feto con respuesta inflamatoria fetal. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros en obstetricia tenemos para detectar el síndrome de respuesta inflamatoria? Lo que hacemos mucho en el servicio, en materno-fetal, son, si yo quiero detectar respuesta inflamatoria fetal, pues veo si tiene impacto cardíaco. Esto lo puedo hacer por índice de TEI, por la relación EA-tricuspidia. Está descrito el strain, pero todavía la herramienta nosotros no la tenemos. Medir el timo y buscar oligohidramnios. Son los principales marcadores que nos pueden orientar para saber si el bebé tiene respuesta inflamatoria. Entonces, si yo tengo una paciente con amenaza de parto prematuro, o tengo cervix corto, o tengo cervix embudizado, le pido a mis residentes de materno y a mis médicos de base que le hagan los marcadores que tenemos. Sabemos que el timo se va a hacer pequeño en un bebé con respuesta inflamatoria sistémica. Si ustedes se fijan, la medición del timo es relativamente simple. En un corte de 3 vasos se saca el radio timo-tórax.
es prácticamente una constante que va a medir entre 0.35 y 0.55. Si hay una reducción del tamaño y estamos en el contexto de la amenaza de parto prematuro, podemos pensar que este bebé está montando una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, si tan solo tomamos nosotros el tamaño del timo, fíjense la correlación que tiene, los valores de correlación que tiene con unicitis, corioamnionitis histológica, las posibilidades de encontrar elevación de interleucina 6, las posibilidades de que tenga una ruptura de membranas esta paciente. Nada más estamos utilizando la herramienta de medir timo. Sin embargo, podemos agregar índice de TEI, que nos estaría hablando de disfunción cardíaca global. El índice de TEI, lo voy a decir rápidamente, es un parámetro que se ha utilizado durante mucho tiempo para medir función cardíaca. Perdón. Si nosotros encontramos que si nosotros encontramos que el tiempo, ay, perdón, permítame. El tiempo de relajación se prolonga. Nosotros vamos a obtener el índice sacando tiempo de contracción, tiempo de relajación, entre tiempo de eyección. Isovolumétrica, perdón, me brinqué la palabra isovolumétrica. La prolongación del tiempo de relajación isovolumétrica nos estaría hablando de disfunción cardíaca, que es lo que yo tendría que buscar en el feto con respuesta inflamatoria fetal. Entonces, yo le agrego a la detección de timo pequeño, TEI, y puedo agregar también la medición de la válvula tricuspidia, la relación EA, una relación EA invertida. Aquí podemos ver cómo la onda A, el pico de la onda A es menor, de la onda E, perdón, es menor que la onda A. Cuando existe disfunción del ventrículo derecho, disfunción diastólica ventricular derecha, estas se invierten en casos dramáticos, pero ya hablaríamos de cardiopatías probablemente, podríamos ver la fusión de las ondas. Entonces, no tengo yo interleucina 6 para detectar respuesta inflamatoria fetal porque no tenemos el insumo, pero tengo otras herramientas para detectar respuesta inflamatoria. Y estas herramientas son las que nos pueden ayudar a que nosotros detectemos a un bebé en riesgo y sepamos que una paciente no va a tener éxitos en inhibiciones y que el bebé sí va a tener un impacto en su cuerpo o en sus órganos vitales por el hecho de tener una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, lo sabemos muy bien ahora. Detectar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fetal se relaciona con alta morbimortalidad en los recién nacidos. Aquí les presento a Santiago. Santiago es el bebé prematuro más chiquito que he atendido yo, pesó menos de 800 gramos. Sus papás, a lo mejor les pasa mucho a los neonatólogos que los invitan a los bautizos. Ahí los papás de ellos en agradecimiento me invitaron al bautizo de Santiago. Ya el niño tiene como unos 8 años de edad ahorita. Y me voy a referir ya para terminar la plática a la prevención de parálisis cerebral en forma breve. Bueno, si la intervención obstétrica para prevenir parálisis cerebral se refiere al uso de sulfato de magnesio.
Sin embargo, como ustedes pueden ver, la parálisis cerebral se le han atribuido muchas causas, neonatales, maternas, antenatales, periparto, etc. Una de ellas es que el bebé sea prematuro y la otra que tenga una infección intraamniótica, que son las dos cosas que nos hemos referido actualmente en esta plática. Entonces, a la cabeza de la parálisis cerebral probablemente está la prematuridad, pero hay otras cosas que se relacionan con parálisis, como la pueden ver aquí, la restricción del crecimiento, la hemorragia intracraneal, etc. Entonces, refiriéndonos a neuroprotección, a la palabra neuroprotección, cuando la utilizamos nos estamos refiriendo al esfuerzo por prevenir estas condiciones que están aquí. Discapacidad cognitiva, además de parálisis cerebral, alteraciones sensoriales como ceguera y sordera. La teoría de la parálisis cerebral apunta a inflamación, deficiencia de oxígeno combinados con un incremento en el ácido láctico en el cerebro del feto y un daño permanente de neuronas, mielina y la plasticidad celular y la muerte de las mismas células. Entonces, la estrategia que se ha utilizado últimas décadas es el sulfato de magnesio, la estrategia para neuroprotección. Sulfato de magnesio dejó de utilizarse como uteroinhibidor. Sin embargo, como se utilizaba como predictor de convulsiones de la madre con preeclampsia grave, luego se vio que los fetos que habían estado en regímenes de protección neurológica materna tenían menos parálisis cerebral. Entonces, de ahí surgió la teoría de la neuroprotección. El mecanismo del sulfato de magnesio aparentemente es un estabilizador de membranas. Y tiene propiedades antiinflamatorias. No voy a leer toda la diapositiva por cosa de tiempo, pero por ejemplo aquí en el rol en el metabolismo dice síntesis de ácidos nucleicos, regulación de adelinato ciclasa, flujo de iones transmembrana, contracción muscular, tono vasomotor, etcétera. O sea, es un estabilizador de membranas. Y a nivel de propiedades antiinflamatorias, inhibe o reduce la activación del factor de necrosis, que son mediadores de inflamación, lo que ya nos referimos antes. Bueno, entonces, sus efectos para reducir niveles de citoquinas y el estrés oxidativo es lo que es la herramienta que nosotros estamos utilizando para hacer neuroprotección. No está exento de efectos secundarios maternos ni fetales. Sabemos que los efectos secundarios maternos son los más conocidos por los ginecobstetras. Sin embargo, su uso después del nacimiento de los bebés no se utiliza sulfato como neuroprotección en bebés prematuros después de nacer, precisamente porque los mismos efectos que tiene la madre, pues los tienen los recién nacidos. Entonces, la herramienta de neuroprotección, por lo pronto, a corto plazo, tiene que ser antenatal. ¿Sí? Bien. ¿De dónde se validó la neuroprotección? Básicamente hay dos estudios que lo han validado, el estudio BIM y el estudio PREMAR. Me voy a brincar la diapositiva por cosa del tiempo, pero está bonita la descripción de cómo fue el estudio. O si quieren se las leo en forma rápida. En el estudio BIM, el tiempo al parto desde que se utilizó la neuroprotección fue de 25 horas y se incluyeron el promedio de la edad gestacional a los fetos que se les dio neuroprotección fue 28 semanas.
y se incluyeron desde las 24 hasta las 31,6. La paciente debió haber tenido menos de 8 centímetros de dilatación para someterse a neuroprotección. Y en el estudio PREMAC, fíjense que aquí en este estudio el tiempo al parto solo fue de 1.6 horas, ¿sí? Y la edad gestacional fue menor de 33 semanas. Entonces, en razón de estos estudios, fue como se recomendó por la COG la neuroprotección con sulfato de magnesio. Entonces, demostró el BIM una reducción moderada, perdón, una reducción estadísticamente significativa de parálisis cerebral del 3.5 al 1.9%, del 3.5 para parálisis cerebral moderada y de 1.9% para parálisis cerebral severa. En el PREMAC, la neuroprotección dice aquí, disminuyó la tasa de muerte combinada o disfunción motora del 30% al 25%. En base a estos metaanálisis, se calcula que el número necesario a tratar para prevenir un caso de parálisis cerebral en lactantes sobrevivientes es de 46. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que este número a tratar es relativamente bajo, porque tengo que hacer 46 neuroprotecciones para prevenir una parálisis cerebral, pues puedo decir que vale la pena dar la neuroprotección. Y la guía de práctica clínica institucional, pues nos dice que lo debemos de hacer en todos aquellos bebés que estén entre las 24 y las 31 semanas, que tengan un trabajo de parto establecido. Cuando el parto es inminente, obviamente, pues si tenemos una dilatación de 4 o 8 centímetros, pues el trabajo de parto nos dice que el parto va a ser inminente. Pero hay otras situaciones en las cuales sabemos que el bebé va a tener un parto inminente por indicación materna o fetal, de las que llamamos como iatrogénicas al principio, en los que está indicado dar neuroprotección. Entonces, las dosis, aunque ustedes no lo crean, la dosis para la paciente normotensa es más alta que para la paciente hipertensa. Para los que tienen miedo de usar los 4 gramos de dosis inicial y la dosis continuada de 2 gramos por hora. Sin embargo, así está la recomendación. En las pacientes normotensas, la dosis inicial es más alta. En la guía de práctica clínica, pues es la misma dosis que se utiliza el famoso esquema de Sussman, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le vamos a dar neuroprotección? Pues a los bebés que van a nacer antes de las 32 semanas. Otra estrategia que se ha utilizado últimamente para neuroprotección es el pinzamiento tardío del cordón umbilical que los neonatólogos nos piden a la hora que nacen los bebés. Estas intervenciones esta intervención también ha demostrado disminuir parálisis cerebral. Y hay otras cosas que se están probando para disminuir parálisis cerebral. Aquí hay una lista grande. Sin embargo, les voy a leer en forma rápida esta diapositiva porque dice así. De 96 ensayos clínicos aleatorizados en el 2018, solo la hipotermia terapéutica y la cafeína demostraron ser intervenciones útiles para la prevención de parálisis cerebral. Y aquí no me voy a meter mucho porque no es mucho no domino esta situación de la hipotermia. Quizá alguien de los neonatólogos quiera hacer alguna observación terminada la plática. Y el uso de cafeína que previene las apneas. Esas son las intervenciones que creo que probablemente puedan ayudar, o no sé si estén, bueno, cafeína creo que sí se está utilizando en las UCINes. Quién sabe cómo vayan con la hipotermia ahí en el UCIN. Si ya se solicitó, creo que escuché que se habían solicitado los insumos para hipotermias. Bien, voy a terminar la plática con algo que viene en el inicio de este artículo que dice hallazgos de neuroimagen asociados a la respuesta inflamatoria fetal.
Lo voy a leer textual porque a lo mejor nos sirve para la reflexión final. Dice así: es un error común pensar que los episodios agudos de isquemia hipoxia en el momento del nacimiento son responsables de una significativa, si no la mayoría, de los casos de parálisis cerebral bajo los términos generales de asfixia del nacimiento e encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahora es bien sabido que muchas otras afecciones, a menudo de naturaleza crónica y subclínica, como las que nos referimos ahorita de la infección, que ocurren en el embarazo pueden afectar la placenta, el feto o ambos, y pueden reducir el umbral de lesión neuronal antes, durante y el trabajo de parto o en el periodo neonatal temprano. Estos incluyen enfermedades genéticas, procesos tromboinflamatorios de la placenta, silenciosas cardiopatías congénitas y trastornos infecciosos e inflamatorios que afectan a la placenta y el feto. Y este artículo, si ustedes lo revisan, habla de los clásicos hallazgos de neuroimagen de corto plazo después de nacer un bebé, que es lo que ya hemos visto últimamente, que me tienen ahí dándole a los transfontanelares, las hemorragias intraventriculares, las leucomalacias periventriculares. Eh, Después de haber revisado estos temas, lo único que me quedó más claro que nunca es que la prematurez no va a disminuir. Las estrategias para disminuir prematurez están muy lejos de ser efectivas. Creo que ya me puse a pensar que hasta que la pirámide poblacional vaya cayendo, va a haber menos prematuros, o sea, cuando la gente se embarace menos. Porque ahora cada vez nos esforzamos más porque un prematuro sobreviva. Y ahora las edades gestacionales cada vez van más abajo, antes de las 26, antes de las 25, antes de las 24. En países desarrollados, todos lo sabemos que ahí andan ya. Entonces, no sé si mencionar que el 17 de noviembre, Día Mundial del Prematuro, tiene que ver con la importancia del tema que tratamos ahora. Desgraciadamente, no sé por qué no escucho allá su sesión. Yo por mí ya terminé. Gracias, Fernando. ¿Me escuchas, Fernando? ¿Sí me escuchas, Fernando? Sí, sí me escucho para todos los demás. Bueno, Fer, ¿tienes desactivado tus bocinas? pues es que no, es que estoy en una laptop. Este, La tengo al porque, 100. porque me dicen que en el chat que sí me escuchan los demás, pero parece que eres tú el que no escuchas. Ya no sé ni qué es lo que hice, si hice algo malo, ¿no? Tu volumen o algo. Yo sí te escucho muy bien. Tengo activado el micrófono, pero Y, ustedes no los escuchan. y el volumen de tus bocinas, Fer, Hasta el 100 está. qué caray. Bueno, pues aquí quédate en el teléfono para que escuches lo que voy a decir, Fer. Bueno, dale pues. Sí, bueno, este, agradecemos mucho la plática del doctor Fernando. Siempre son temas muy interesantes cuando se tratan estos temas, cuando los ginecólogos tratan estos temas, a los neonatólogos nos queda claro la articulación que hay entre la disciplina de la ginecobstetricia y la de la neonatología a través de estos temas y a través de estas subespecialidades. Y estoy reflexionando y me queda claro de que mientras más conozca el neonatólogo el trabajo del ginecobstetra y mientras más el ginecobstetra conoce el trabajo del neonatólogo, se articulan equipos de trabajo bonitos
y se obtienen buenos resultados tanto para la mamá como para el bebé. Con relación a lo que comentaba el doctor Fernando eh, sobre la hipotermia, ciertamente para manejar hipotermia terapéutica en los pacientitos asfixiados, sí tenemos lo tenemos autorizado en el hospital, tenemos presupuesto y tenemos ya la experiencia de un bebito al que se le aplicó esto. Afortunadamente, en nuestro hospital tenemos pocos bebés asfixiados. Tenemos una unidad de cuidados intensivos donde ingresan alrededor de 900 pacientes a la unidad de cuidados intensivos al año. De estos, nada más 3 son asfixiados y nada más 3, bueno, y de estos 3 que ingresan con asfixia, el año pasado, antepasado, solamente uno fue el que reunió criterios para, para este protocolo de hipotermia. Pero sí, sí la tenemos y está bien documentado que es una estrategia muy útil para los bebés. Bueno, eh, quiero ceder la palabra a, a- a a los doctores del comité organizador. También quiero poner a disposición el chat por escrito para los asistentes. Entonces, pues yo los comentarios de los asistentes a través del chat, este, y el doctor Fernando, pues aquí nos escucha a través ahora del teléfono, y, y también Fernando, puedes leer el chat también, tú también. Este, si alguien del comité de los organizadores tienen algún comentario. Bueno, Hola, buenas noches. Soy Clemente Santos y quiero felicitar primero al doctor Fernando Ceguera, que realmente la intervención por su parte para nosotros es muy importante. ¿sí escuchas, Fernando? Sí, escucho. Ya escuché. Ha sido bastante importante y es algo de lo que hemos buscado durante mucho tiempo en el área de nosotros como Bueno, neonatólogos. mientras... Ya estoy escuchando. Ah, correcto. Mientras o sea, los neonatólogos, tanto como también los pediatras o incluso los médicos que no tienen Dice el especialidad, doctor pero que Fernando que también ya se dedican, escucha. Agradecemos el dedican a comentario de atender la a doctora los niños. Villalobos, que dice que la importancia del trabajo en equipo es fundamental. La doctora Ana Crespo dice excelente ponencia. Y el doctor Gerardo Martínez dice agradece. ¿Termino? Adelante, doctor. Okay. Mi punto es que hace ya para unos un poco más de 10 años aproximadamente, de hecho fue antes de que se formaran los residentes en neonatología en el hospital, habíamos sugerido la participación de los residentes de neonatología con una rotación al menos durante un mes en la UCIN, para que también ellos mismos pudieran ver la evolución de los neonatos que reciben habitualmente ya en el área de cirugía o en área blanca. Y de esta manera poder señalar la importancia de la comunicación estrecha que debe haber entre ambos médicos, el obstetra y el pediatra neonatólogo o ellos el médico fetal, para así ofrecer la mayor oportunidad de beneficio a todo recién nacido, sea prematuro, sea prematuro extremo o incluso los pacientes recién nacidos a término. Por eso me parece que esta charla es bastante importante y quiero felicitarle por su aportación, que creo que nos va a quedar muy claro y nos
nos hace pensar que tenemos que seguir revisando temas que de repente podemos dejar un poquito en el olvido o no tomarlos en cuenta al momento de recibir los neonatos en las terapias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Pregunta el doctor Dávalos que en qué fetos debemos buscar síndrome de respuesta inflamatoria. Pues en los que esencialmente los que tienen amenaza parto prematuro o riesgo de parto prematuro, los pacientes que tienen ruptura de membranas, las pacientes que tienen cuello corto, las pacientes que tienen cuellos embudizados o incluso insuficientes, que a veces es el rector del manejo de las mismas. Para saber si le damos manejo, podemos esperar o no. La terapia de la madurez pulmonar fetal, pues es el uso de betamiméticos es lo único que a veces nos entretendría para que una vez que nosotros sepamos que el bebé tiene respuesta inflamatoria sistémica, se beneficiara con eso nada más. Después de que nosotros hacemos un diagnóstico de respuesta inflamatoria fetal, no tendríamos por qué estar entreteniendo el embarazo ya. Nada más es eso. Hay muchas situaciones clínicas en el hospital, todos los días la vemos, en los que, sobre todo amenazas de parto prematuro con cuellos cortos, en los que lo están inhibiendo. Y buscar los datos ecográficos de respuesta inflamatoria nos sirven para que si el feto tiene montada la respuesta inflamatoria a través de esos hallazgos, lo hagamos nacer por la vía obstétrica que le convenga. Gracias, Fernando. Hay muchísimos comentarios felicitándote, Fernando, por la excelente ponencia y por el nivel académico de tu ponencia. Gracias. Pregunta la doctora Rosaura del Valle, comenta y pregunta, excelente plática. ¿La sospecha de síndrome inflamatorio debería sospecharse en todos los recién nacidos prematuros, ya que en la mayoría de los hospitales la paciente obstétrica con embarazo prematuro llega grave y con amenaza de parto prematuro? La mayoría de las veces se enfoca el trabajo de inhibición y aplicación de maduradores pulmonares y no en la neuroprotección. Totalmente de acuerdo. Es un esfuerzo que yo he tratado de hacer en el hospital, pero hay todavía mucha resistencia a la neuroprotección. Es un vicio, no, es un vicio antiguo, no sé. Yo a veces vienen residentes de otros hospitales y de fuera de Jalisco y en León, en Monterrey, en muchos lugares lo usan. Y yo creo que aprovechando esta sesión y que hay muchos residentes de ginecología por ahí que he visto, a ver si toman conciencia de la utilidad. Sí, a ver si se toma conciencia de la utilidad, y como alguna vez se echó a andar un protocolo de Yasmín con relación de la doctora Yasmín, quiero decir, con relación al uso de esteroides en los prematuros tardíos y que funcionó y que se documentó y que ahora se usa más en el hospital, pues a lo mejor se puede echar a andar también un protocolo de neuroprotección articulando residentes de ginecología, de ginecobstetricia con los de neonatología y seguramente se puede sacar algo bonito también. A mí me gustaría que cuando nazca un bebé prematuro, el neonatólogo busque o nos pregunte si se validó
algún dato de respuesta inflamatoria, porque el pronóstico va a ser muy diferente. O sea, son bebés que van a tener alta morbilidad y mortalidad más altos. Y yo, como encargado ahorita de la división de obstetricia, los residentes que me ven todos los días ahí saben que estoy sobre los marcadores de infección intraamniótica y que los residentes de materno y los operativos de materno tienen que hacerlo constar en el expediente. O sea, le tienen que buscar el lodo, le tienen que hacer su timo, su TEI y su Doppler cefalorraquídeo. Y con esos marcadores ecográficos creo que nos podemos dar muy bien cuenta de un bebé que está en riesgo. Totalmente de acuerdo y entusiasmado con la idea. Pues hay residentes de ginecobstetricia y hay residentes de neonatología también aquí escuchando tu plática, Fernando, y estoy seguro de que la próxima semana vamos a tener propuestas de esto. María Gabriela Cortés Moreno pregunta, ¿ustedes en el hospital de Gine les hacen eco a todas las pacientes para medir longitud del cérvix o a quién solamente? En el estudio estructural de las semanas 20 a 24, teóricamente todas deberían tener longitud cervical para la detección de parto prematuro. No está regido esto todavía en el servicio. Ahora, la paciente que ingresa con amenaza de parto prematuro, de acuerdo a lo que yo les comenté ahorita, todas deberían de tener longitud cervical y no estar confiándonos en un tacto vaginal, como lo mencioné. Ahora, si con precisión a la pregunta que me acaba de hacer, no se les hace a todas. Todavía no está regido eso en el departamento. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Pues si no, entonces agradecer nuevamente al doctor Fernando. El doctor Fernando, siempre le vamos a reconocer su disposición para ayudar. Es un gran amigo de la división de neonatología y, y una parte importante en la academia que se hace en nuestra UMAE, Hospital de Ginecobstetricia. Muchas gracias, Fernando. Y, y gracias a todos ustedes por su asistencia. Tuvimos asistentes de Panamá y de Guatemala. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias. Saludos, Carla Maciel Neri. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.